Muy buenas tardes, hoy es lunes 17 de agosto del año 2020, Laura Velardo y seguiré con ustedes nuevamente. Primero quiero dedicar este programa a una de las personas más importantes de mi vida, en este caso mi hijo Ayrton Izaguirre, que está cumpliendo hoy 9 años. Hijo, te deseo lo mejor. Algún día recuperaremos el tiempo que se ha perdido de forma inexorable y que espero que entiendas quiénes son los culpables realmente de esto. Feliz cumpleaños, hijo. La situación personal, obviamente, no solo de este caso de recordar en este día a mi hijo, sino lo que me rodea en torno a, en este momento, como es la enfermedad de mi suegra, una enfermedad muy lamentable en etapa terminal, un cáncer, no es COVID, antes de que salgan a decir algo. Y la pregunta incesante durante toda esta semana, a lo largo de estos últimos 7 días desde el último programa, me hacen empezar en un punto de reflexión y no de documentación o narrativa histórica sustentada en documentos. Obviamente hablaremos de algunas cosas que están en el tiempo grabadas en la historia de Venezuela, en nuestro ADN como nación. Nación-estado que no existe, que es una féresis sobre algo etéreo. Venezuela no es el mejor país del mundo, no tiene un gran potencial si no va unido a esa fuerza y voluntad de su gente, manifestada con moral y cívica y ciudadanía. Podremos tener ríos de petróleo, y ya lo estamos viviendo, recursos naturales, ya lo estamos viviendo, y ni siquiera tenemos para cocinar o para echar gasolina a un carro en un país que es petrolero. Así que muchos mitos se desmontan y crean lo que es el espíritu del programa de hoy. Cómo insuflar valores ciudadanos. Ciudadanía, no pido ni siquiera los valores básicos, simplemente ciudadanía, vivir en ciudades de manera armónica, solo eso, más nada. En fin, la Conferencia Episcopal Venezolana la semana pasada emitió un comunicado que coincidía de manera brutal con la realidad, por ejemplo, del Líbano, un país donde se dio la situación de un pueblo como el árabe sometido, se levanta contra sus captores, asesinos, y en un video representativo con un sheikh demuestra de que hay que clamar a Dios y que en parte es culpa de nuestras autoridades religiosas el que no lo hagamos. Como lo dije en el programa y como sucede en Venezuela, donde la iglesia es cómplice. Mejor prueba imposible. La Conferencia Episcopal Venezolana llama al bien común, que la convivencia fraterna, que todo es un clamor y una situación en la cual tenemos que ir a elecciones aunque nos hagan trampa, donde ha habido irregularidades. Es obvio que el guión está puesto del Vaticano con un papa que lo que hace es controlar el grifo de unos miserables 10.000, 20.000 dólares con lo que le da de comer a los padres en Venezuela, a los curas. Así que estos curas no tienen voluntad propia, nunca la han tenido, pero sí se hace más dramático, porque antes en la cuarta el Estado les daba una pensión a los padres y a la iglesia, ahorita está en las férreas manos del Papa Francisco, que ya sabemos quién es y no vale la pena seguir hablando del tema. Pero a lo largo de la semana se dieron situaciones igualmente dramáticas que demuestran la situación en la que estamos, creando desasosiego. Diosdado no estaba muerto. Reitero, no sé si es verdad o mentira, si está vivo, si está muerto, si está grave, si está escondido, si se hizo la cirugía, se fue. Lo que reitero es que este es un guión manejado por el régimen y sus títeres en Fuerte Tiuna, a tenor de lo que haga el guión, por cierto, cubano e iraní. Durante la semana lo que sí es cierto es que Ramón Darío Vivas Velasco murió, un asesino que tenía sobre sí
en la muerte de un venezolano en el año 86. Ahí está el expediente, todos sabemos que existe. Igual que los 2 homicidios de Michael Moreno. Igual que a Dina Bastida, con robo a mano armada taxista. O el señor Ali Rodríguez Araque, el comandante detrás de todos los secuestros empresarios americanos, materializados por ladrones de poca monta como Germán Ferrer, el esposo del actual fiscal general de la República. Sin hablar del otro aspecto, del otro lado, Freddy Bernal, que era policía, pantanero, los hermanos Rodríguez, que le mataron al papá porque era un asesino. Obviamente lo mataron otros asesinos, porque de este lado también hemos tenido ese problema. De este lado hablo es del lado de los partidos tradicionales que dirigieron Venezuela durante casi toda la última mitad del siglo XX. Florido con el caso de las Chiveras, Manuel Rosales, la esposa de Rosales, etcétera, etcétera. Pero en esta situación siempre se dan los elementos de distracción, como podía haber sido el caso DirecTV. La gente está celebrando, me llamó la atención una respuesta que le hicieron a un periodista venezolano donde decía que le sabe a casabe de quién sea DirecTV y quién está detrás de esto mientras él vea televisión. Ciudadanía. Julio Borges, hablando en un video, reeditando o haciendo que la gente diga que ese video no es de ahorita, sino hace 3 años. Pero bueno, usted lee el comunicado del Departamento de Estado, fechado 14 de agosto, puede ver claramente que ese hecho se está materializando ahorita, e incluso ahorita, según lo que dice el 14 de agosto el Departamento de Estado, hay reuniones y conversaciones en Barbados, propiciadas por el gobierno de Noruega, que visitó a Venezuela de manera sorpresiva, como lo dijimos aquí hace una semana atrás. Mientras tanto, el presidente interino se abroga para sí el gran éxito de haber liberado a Venezuela con la señal de DirecTV, un éxito económico rotundo, como el que tuvo con Monómero, Citgo, los bonos del Tesoro venezolano y, por supuesto, los anuncios, no los anteriores que eran comiquitas, sino los anuncios rimbombantes que ahora hablan de una gestión de gobierno en el momento en que saben y le ocultan a la gente que estamos inexorablemente caminos a elecciones con un show interno con los partidos de la Asamblea Nacional que nos llevan a esto. Aquí me voy a detener un momento, porque lamentablemente Venezuela está estancada en una situación que ayer coincidió, 16 de agosto, con un recuerdo que hizo Facebook de mi página, donde escribí el 16 de agosto del 2009, algo como esto. Esta ley es capricho que todos padeceremos. Me parece que a cada 2 días sacaban una ley, el gobierno chavista y el mismo Hugo Chávez haciendo aquel famoso reforma del Código Orgánico Procesal Penal. Serán el punto de partida para que todos aprendamos que tenemos que participar en la conducción de un país. Entregar el país a unos malandros con o como si no fuera con nosotros, tiene un precio que vamos a pagar. Y termino diciendo, ojalá un día tengamos un gobierno que pueda hacer las leyes que merecemos y ojalá nuestros hijos no se vean compelidos a repetir esta triste realidad. Como ustedes verán, este problema ya tiene vieja data. No solo porque sea el chavismo, sino porque veníamos de unos gobiernos en los cuales lamentablemente lo vivimos de forma cíclica. 2009 fue que escribí, 1998, la llegada de Chávez, el 85, Viernes Negro, 75, OPEP, nacionalización, 65, 58, 49 y 35. Y así tenemos que tuvimos presidentes convictos, presos por la justicia, Carlos Andrés Pérez, y aquí me va a parecer que soy una apátrida y me van a decir de todo, Rafael Caldera. Toda esta cuerda de sátrapas que de alguna manera robaron y que hoy son rescatados por la historia porque fueron menos ladrones o delincuentes que lo que tenemos ahorita, cuando igual fueron delincuentes. Ni hablemos de los militares inútiles.
Hugo Trejo, Wolfgang Larrazábal, Llovera Páez. Y los empresarios, que a lo largo de todos estos 60 años, ya yo he hablado varios capítulos sobre esto, lo único que han hecho es medrar en el sistema, como de Agostino y todos estos descendientes de italianos que llevan dentro de sí la mafia y ahorita solo son sustituidos por los musulmanes que llevan adentro el terrorismo, genere lo que genere de xenofobia, es lo que ha marcado al país. Y mientras tanto tenemos el pan y circo. Hoy en día es Diosdado, la radicalización del cierre, el problema de la gasolina, que antes lo fueron la nacionalización, la fragata del Caldas, en la segunda presidencia Carlos Andrés, la segunda presidencia Caldera, el chiripero. Si ustedes se ponen a ver hacia atrás y buscan, van a ver que toda la vida hubo elecciones, toda la vida se luchaba para eso. Tan es así que el fracasado militar, como todos los militares venezolanos, Hugo Chávez, inducido por las sátrapas de Luis Michelena, Ignacio Quintana y José Vicente Rangel, termina dándose cuenta de que este es un país de cómodos que anda de elecciones entre elecciones y le venden el producto que es pulido en La Habana, de que si va de elecciones en elecciones tendrá una cara de demócrata y nadie se meterá con él. Error que cometió Castro o situación que no se le permitió a Castro hacer. Chávez la manejó muy bien y a lo largo de 22 años hemos tenido casi que 60 elecciones desde chichero hasta presidente. Y la vamos a volver a tener el 6 de diciembre, como estos nos vendieron el referéndum revocatorio, como nos vendieron el plebiscito, como nos vendieron la Asamblea Nacional del 2016 como un logro de la ciudadanía. Pero es que el payaso fatuo de Ramos Alub, que ya nos había sacado de unas elecciones para dejársela servida a Chávez, para que, por cierto, terminara de hacer las leyes, participa y termina siendo el presidente de la Asamblea Nacional con el show de los cuadros y el aseo urbano. Hoy entendemos por qué se dejó, no fue un logro, no fue padrino 7 veces ratificado ministro de la satrapía y de los negocios con Rusia, que hizo en algún momento desprendimiento de lucha interna con Diosdado una postura republicana. Ya vimos que esta asamblea ya venía cojeando con plomo en el ala, cojeando no, volando con plomo en el ala, porque ya sabían que esta mayoría no iba a hacer nada, no iban a hacer nada sacando a los indígenas que no tienen voz y votos y no eran nadie, y por eso sacan a los indígenas, y después con una asamblea llena de alacranes que hoy la hemos visto, que ya tenemos casi una asamblea nacional constituyente y 2 asambleas nacionales, sin hablar del TCJ, con un presidente interino que dice su logro en 2 años es devolver la señal de DirecTV, y que ni siquiera revisaron la partida de nacimiento de Nicolás Maduro. Así como ustedes pueden ver, el proceso eleccionario ha dado y seguirá dando. La parte que viene ahora, como lo venimos diciendo hace 2 años, y aquí no soy ningún tipo de charlatán, es que va a haber elecciones y vamos a sustituir este socialismo rojo que va a dejar quebrada a Venezuela por uno azul. Por cierto, una Venezuela con crímenes ecológicos ya en Tucaca, Canaima, El Palito. Ayer hubo un incendio de Palito y se está hundiendo un barco de PDVSA lleno de petróleo. Así que eso es lo que viene. Vienen las elecciones. No va a haber invasión. Ya Estados Unidos se dio cuenta que la oposición es el primer muro de contención. Y si había alguna duda, estos que están aquí infiltrados en Estados Unidos, que ya conocen el modo de pensar y la idiosincrasia, insultó a las Fuerzas Armadas, que saben que es algo de lo más sagrado y respetado en este país. Y por eso cuando el infeliz, no tan infeliz porque estaba planeado, el señor Guaidó dijo lo de los Marines, se terminó de enterrar cualquier situación que permitiera invadir Venezuela. Obviamente hay tácticas como la de este caso, el buque anfibio número 7 que atracó en Guantánamo por casualidad la semana pasada y que fue la fuerza encargada del pulso para llevarse los 4 barcos a Texas. No hubo que ni disparar ni un tiro, porque así están las cosas. Pero eso que creemos que, como dicen por ahí varios analistas que antes no existían y ahora pululan por todos los medios, como que esta vaina está cantada, esto es cuestión de horas, días, meses, y ahí se quedan porque ya no pueden decir años, que es lo que está pasando,
que esto es un caos insostenible, que las Fuerzas Armadas y su rama institucional van a responder, porque la inflación, ahora hablan de inflación porque ya no pueden hablar del dólar, porque durante muchos años el show era que el dólar, cuando pasara de 5, cuando pasara de 12, cuando pasara de 30, cuando pasara de 50, iba a generar una explosión social que se iba a llevar todo con el pueblo venezolano arrecho. Hoy estamos aquí y no tenemos ni gasolina y nadie se arrecha y nadie hace nada. Y si a eso le ponemos que hay presión internacional, ahora nos dicen que se está ralentizando porque hay una paciencia mundial, porque el coronavirus hizo que el mundo tomara las cosas con calma. Como verán, esto es más de lo mismo, es parte del show, unos de forma consciente y otros de forma inconsciente. Tenemos situaciones todavía que se manejan como que Venezuela no es Bolivia, no es el Líbano, Venezuela no es Bielorrusia. Ya incluso salieron unos y dijeron, mira, los bielorrusos son igual de cagados que nosotros porque la mujer se fue. Huyó porque tenía que organizarse y lo está haciendo. Y ayer lo vimos en la marcha de Lukashenko, que tuvo una contra por parte del pueblo, que hasta los locutores y los anchors, ¿cómo se llama? Las anclas, los personajes dejaron todo solo y se fueron. Y hay una ciudadanía activa, organizada por políticos de verdad, no malandros que cohabitan con los malandros que tenemos nosotros, para hacer las cosas. Así que ese fue mi análisis de hoy. Cómo ser ciudadano, esta empresaria que me lo pidió, estos venezolanos que están aquí con el que ayer comí, le doy las gracias, hice una parrilla para conocernos, gente exitosa que le duele su país y lo único que pregunta es eso, como la profesora de Europa, qué es lo que viene y qué debemos hacer y cómo implementamos, qué es lo que originó esta reflexión, es teniendo memoria. Cuando a mí la gente me dice que yo tengo memoria espectacular de elefante, es porque ejercito la sana crítica de los demás y la mía propia. Familia que era fundadora de Acción Democrática, familia que fue divisora de Acción Democrática, y nos dimos cuenta de dónde estamos hoy. Ni copellanos, ni adecos, ni chiripas, ni voluntad popular, todo tiene una raíz común. Y ahí es que vamos a empezar a ser ciudadanos, no tener valores, ni ser los más grandes del mundo. Simplemente darnos cuenta cómo nos mienten y cómo evitar que nos vuelvan a mentir. Ese es el primer paso. Mientras tanto, nos toca seguir luchando en este país donde estamos. Hoy comienza la Convención Demócrata, cuyo proyecto socialista va en avanzada en Estados Unidos y es lo que nos debería preocupar a los venezolanos que podemos luchar aquí. De hecho, hoy el tema de la convención se llama We the People, nosotros la gente. Más demagogo imposible. Israel firmó un acuerdo histórico con los Emiratos Árabes Unidos. Va a traer problemas, ya Nasrallah habló, los árabes se sienten desplazados, sabemos las condiciones geopolíticas y eso está en pleno movimiento. En China la cosa está bastante dramática, ya el primer Xi Jinping habló de ir racionando comida, acostumbrarse a comer una vez al día, comida fuerte, lo demás una comida frugal, porque la situación alimentaria de China es dramática. Hoy vi un informe en que 19 economías de primer orden del mundo están en caída libre. Es una situación dramática que va a traer problemas y consecuencias el año que viene, y más para países de Latinoamérica. Turquía está en una situación de agresividad desarrollada para tomar la posición que está dejando Irán, y esto nos crea otro panorama grave de conflicto. Para cerrar, una noticia de clima, para cerrar las desgracias, vamos a tener una temporada bien difícil a final de año. Ya vieron que ayer se registró una cifra récord en los anales de llevar mediciones desde 1915. Cifra récord en el Valle de la Muerte, Death Valley, en el oeste de Estados Unidos, 129 grados. Esto es una llamada de atención porque parte de lo que estamos viviendo es una inconsciencia del ser humano en este planeta. Esta fue la reflexión del día de hoy, pero es parte del inicio de ser ciudadano, es conocer dónde estamos parados y por qué estamos como estamos. Feliz semana y Dios los bendiga a todos.